Cuando era chico, decía que quería ser bombero, médico o paseador de perros. Pero ahora que soy más grande, creo que prefiero otra cosa. A veces me gusta la música, a veces prefiero los deportes y otras sueño con conocer el mundo. Pero la verdad, no tengo ni idea. Algunas de nosotros nos gustaría, cuando seamos más grandes, hacer lo mismo que nuestros papás, mamás o abuelos. A otras nos gustan cosas completamente distintas. Pero la mayoría de nosotras no la tiene tan clara. Estamos en un momento de cambio y queremos encontrar las cosas que nos interesan y también, aunque no sea fácil, imaginar cómo será nuestro futuro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Todavía no sé. Pensá lo que te gusta. Dibujar. ¿No te gustaría ser pintora? ¿Pintora? No sé, la verdad no lo tengo tan claro. ¿Y vos? Adivina. ¿Tiene que ver con la altura? Y sí. ¿Hay que tener buena puntería? Y sí. Te iba a decir basquetbolista, pero... Pensás que debería tomar unas clases, ¿no? unas cuantas. ¿Y ahora qué? Nosotros. Muy definido no tengo, no estoy pensando en lo que quiero hacer ahora, más adelante. Yo, al principio, quería estudiar actuación. Como no me da mucho el tiempo y esas cosas, no sé. Yo ya no tengo nervios enfrente ni de la cámara ni de nadie porque yo en el Francisco Beiró actué un montón de obras. Un montón. Yo era el actor del colegio. Hasta 7º grado que me fui, era el actor del colegio. No es por agrandarme nada, pero siempre me elegían para los actos. Siempre fui tranquilo, sereno, cuando tenía que actuar. Me gusta bastante la medicina o abogada. Me gusta química. Me llama la atención la química, pero a veces le pifio. Es difícil, pero eso es lo que más me llama la atención. Me gustaría ser veterinaria y me gustan los animales. Artista. Me gusta dibujar mucho. Me gustaría ser dentista. La pesadilla de los niños. Quiero estudiar medicina. Me encanta. Vemos un montón de documentales de medicina, operaciones, me encanta. Mis papás me apoyan y mis hermanos también. Capaz que no les guste mucho que sea policía forense, pero no es que son un obstáculo. Me ayudan. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? A veces nos parece que el futuro es algo que está muy lejos y no nos preocupa. Otras veces sentimos que tenemos que decidirnos ya y que no hay tiempo que perder. Y también, muchas veces, tenemos un poco de miedo. Y si elegimos una carrera, una profesión, un oficio, un trabajo y después no nos gusta... Es que es muy difícil pensar cómo van a ser las cosas y cómo vamos a ser nosotros cuando seamos más grandes. Por eso es importante no ponernos ansiosos, pensar lo que nos gusta, investigar, probar, charlar con gente más grande que haya pasado por lo mismo. Y sobre todo, sabemos que podemos cambiar de idea, equivocarnos, intentar una vez más. Lo importante es que encontremos lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien. Y si no nos sale como habíamos imaginado, podemos arrancar otra vez. ¿Y ahora qué? Viste que a mí me encantan los animales, ¿no? Sí. Bueno, le dije a mi papá que quería ser veterinaria. Yo le dije a mi mamá que quería ser dentista como ella, pero me dijo cosas que me hicieron dudar. ¿Qué te dijo? Que la boca puede ser un lugar muy difícil para trabajar, que las muelas son como cavernas, que hay que tener rapidez y agilidad de movimientos, porque puede ser una profesión muy peligrosa. ¿Peligrosa? Sí. Una vez un paciente le mordió un dedo. ¿Y
¿Y ahora qué? Consejos. ¿Cuántas veces nos preguntaron qué queremos ser cuando seamos grandes? Madres, padres, tías, abuelos, amigos de la familia. Todos y todas quieren saber. Y a veces se pueden poner muy insistentes. Por eso, hoy vamos a trabajar posibles respuestas para que dejen pasar varios meses antes de que vuelvan a insistir. Lo primero que podemos intentar es despistarlos. Por ejemplo, voy a ser veterinario, pero en mis tiempos libres voy a estudiar física cuántica. Si no funciona, otra opción puede ser preguntarles, ¿acaso vos ya sabías lo que querías ser antes de empezar la secundaria? Y como última opción, la respuesta más temida por los ansiosos. La respuesta que seguro los va a desanimar. No tengo ni idea. ¿Y ahora qué? Me gusta. Esta es la que más me gusta porque me gustan los dinosaurios que están acá y la forma en que están. Acá tenemos 3 dinosaurios, 2 son herbívoros y 1 carnívoro. Este se llama Margasaurus, come plantas, tiene cuello largo, por eso es que llega a los árboles. Este dinosaurio se encontró en la provincia de Neuquén, uno de los más grandes del mundo. Además de dinosaurios encontramos plantas, cosas del mar, también fosilizadas. Me llamo Manuel, tengo 9 años y me gusta la paleontología. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Ay, ¿vas a dibujar? ¿Me haces un dibujo para que ponga en la oficina? Sos tan creativo, tendrías que ser dibujante. No, mamá, no voy a dibujar. Ahora que te veo con la escuadra, ¿sabés lo que pareces? Un profesor de geometría. ¿Me podrían dejar tranquilo? No los quiero decepcionar, pero con la escuadra y la regla hice un tobogán para Tito. Un arquitecto en potencia. ¿Y ahora qué? Nosotros. Igual a mi mamá. Porque, tipo, siempre ella me decía que de chiquita también era como yo. Y ahora está como parecida a mí el cuerpo, aunque no tan igual. Cuando veo a mi mamá que hace la comida y me dan ganas de ser grande. No sé, algo de mi hermana tengo que soy un poquito mandona y me gusta ser mandona. Me identifico a veces con algunos amigos que tengo, que nos contamos, mira, me pasa tal cosa, a mí también, y tratamos de resolverla o darnos consejos. Sí, a mi prima. Ya es médico él. Quisiera ya estar como él. Ella es médico, mi prima también va a ser también médica y quiero encarzarles. Cuando vos querés hacer algo, pero hay gente que te impide que lo hagas, y no te tenés que dejar vencer por esa gente, tenés que seguir tu camino. Y ser lo que a vos más te gusta hacer. Hacer lo que a vos más te gusta hacer, porque si vos le das bolilla a los que te dicen además, los demás nunca vas a poder lograr lo que querés ser. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Muchas veces los grandes quieren saber qué pensamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Parece que a esta edad tenemos que tenerlo todo claro. Pero no. No sabemos, o dudamos, o queremos muchas cosas al mismo tiempo. A veces, nuestras familias quieren que estudiemos o trabajemos en lo mismo que ellos. Y nosotros no queremos saber nada. Otras veces, nos dicen que somos buenos para matemática o que nos va a ir bárbaro si nos dedicamos a la música. Pero si todavía ni siquiera nosotros estamos seguros. Por eso, nos sentimos confundidos y nos molestan tanto las preguntas de los otros. Nos hacemos preguntas sobre el futuro, sobre el amor, sobre todo lo que va a pasar.
Y algunas veces es difícil encontrar tantas respuestas. Nuestras familias opinan porque nos quieren y les cuesta entender que estemos tan indecisos. Pero aunque las decisiones las tenemos que tomar nosotros, muchas veces los grandes nos pueden ayudar, contándonos su propia experiencia o acompañándonos. ¿Y ahora qué? Consejos. Los adultos a veces pueden ser muy ansiosos y muy insistentes. Cuando ven que muchos de nosotros todavía no sabemos qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿qué hacen? Lo dicen ellos. Entonces, todo el tiempo escuchamos comentarios del tipo: vos serías un gran artista. O tenés mucha facilidad con las tijeras. Seguro vas a ser peluquera. O si te gustan tanto los animales, tendrías que ser paseador de perros. Y no lo dicen una vez, lo dicen miles de veces. En las fiestas familiares, delante de nuestros amigos y amigas. ¿Qué podemos hacer? Cuando empiezan a hablar, hay que interrumpirlos y decir bien fuerte: todo lo que escuchen a partir de ahora es fruto de su imaginación. ¿Y ahora qué? ¿Me gusta? No me gusta. Hola. Hola. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿En quién estás pensando? ¿Te quiere o no te quiere? No, nada que ver. Estoy pensando si me gusta o no el nuevo disco de los Crunchies. ¿Y no probaste escuchándolo un par de veces más? Sí, pero no me decido. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Me gusta? No. ¿Y ahora qué? Me gusta. Primero es una chapa a la que se le dibuja y se marca con distintos cinceles la forma. Después se da vuelta, se pega y se empieza a embutir con embutidores que tienen en forma de bolita la parte de arriba. Después se vuelve a dar vuelta otra vez y se le empieza a hacer todos los detalles. Se le empieza a modelar, a que tenga más forma, que tenga todas las líneas punteadas. Me gusta más que nada el trabajo con los metales y los detalles que se pueden hacer en el metal. Hay que ser paciente, porque si uno no es paciente, le pueden salir las cosas mal y no tiene que estar apurado. Soy Constanza, tengo 14 años y me gusta la orfebrería. ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Viste este sombrero? ¿Cómo me queda? Bien, yo me voy a poner esta campera de cuero. Mirá, igual que Fabi. A ver. Dale, cámbiense así empezamos a grabar el video. No, espera, me falta algo. Pareces mucho más un árbol que un rockero. ¿No viste que Fabi está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente? ¿Y ahora qué? Nosotros. Yo no lo hago conscientemente de copiarme de, bueno, él hizo esto, voy a hacerlo, o ella hizo esto, voy a hacer esto. Quizá viéndolo, lo hago inconscientemente y no sé por qué lo hago, pero lo hago quizá. Hasta ahora no soy fan de nada. Justin Bieber. Que él subiendo videos caseros en YouTube, subiendo videos caseros de la casa, ahora es una superestrella. Al cantante de Fan People, de Boom Kid, Necro. Axel me gusta mucho, eso. Y los de Estados Unidos, Zac Efron, No, a mí me gusta más... Beyoncé. No, a mí me gusta más... O sea, me veo raro. Pero desde chica que sigo a Miley Cyrus. Por eso, me gustan las canciones, a veces las canto en inglés, todo eso. Victoria Galano se llama, era mi profesora de aeróbica. Y, o sea, iba países por países compitiendo y muchas veces ganó, salió primera y todo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Es muy común que admiremos a alguien. Puede ser un hermano mayor, alguien de la escuela, o también un músico, una deportista, un actor o actriz, o algún personaje famoso.
Los vemos en la tele, las revistas o internet. Están en todos lados. Y nos encantaría parecernos a ellas y ellos, aunque sea en algo. Puede ser su aspecto o la música que hacen, cómo actúan, cómo juegan algún deporte o lo bien que cantan. A veces copiamos su forma de hablar, de vestirse o de actuar. También escuchamos sus opiniones sobre distintos temas. Cuando admiramos mucho a alguien, esa persona es para nosotros un modelo. No tiene nada de malo. Lo importante es darnos cuenta de que por más que nos guste mucho, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. ¿Y ahora qué? Consejos. Tener un ídolo o una ídola es lo más común del mundo. Son famosos, son populares, son buenos en lo que hacen. Por eso, a veces imitamos su forma de hablar, de vestirse, de bailar. Veamos este caso. Y sí, no hay nada mejor que ser nosotros mismos. ¿Y ahora qué? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a ser deportista? En esta etapa, todos nos hacen muchas preguntas, pero a las chicas y los chicos nos cuesta imaginarnos cómo vamos a ser en el futuro. A veces fantaseamos con ser como alguien que conocemos y admiramos, y otras veces nada que ver. No hay que preocuparse tanto. Es un momento de cambios, de dudas, de preguntas. Estamos creciendo. Durante la pubertad, nos preguntamos quiénes somos y qué queremos ser. Por eso es una etapa tan intensa y a veces hasta un poco difícil. ¿Y ahora qué?